damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Maribel Martínez Viamonte. Maribel, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Maribel, coordinadora de UNICEF, su comité de Andalucía. Bueno, Maribel, seguimos trabajando por un mundo en el que todos los niños, sea cual sea su origen, tengan una vida saludable, una educación adecuada y la protección necesaria. Así lo lleva realizando desde hace más de 68 años UNICEF en más de 190 países de todo el mundo sobre el terreno y en coordinación con los gobiernos, las ONGs, los padres, profesores, empresas. Son millones y millones los niños y niñas que sufren violencia, explotación, desnutrición y por lo tanto, como nos recuerda UNICEF una y otra vez, han de ser millones y millones las personas que se involucren. Maribel. Bueno, tú lo has resumido muy bien. La verdad es que sí que llevamos ya casi 70 años trabajando por los derechos de los niños. Como muy bien decías, en cualquier parte y en cualquier momento. Todos los niños y niñas son importantes para nosotros. La verdad es que este año ha sido el 2014, como decía hace poco el director ejecutivo de UNICEF Internacional, un año muy complicado para los niños en el mundo. Estamos hablando de que casi 15 millones de niños se han visto envueltos o están envueltos en conflictos armados. Y la verdad es que a pesar de todos los logros que también tenemos que alegrarnos, pues en los últimos 20 años se ha reducido prácticamente a la mitad la mortalidad infantil de menores de 5 años, todavía tenemos que seguir trabajando mucho porque se incumplen los derechos de los niños. Y en ese camino los informes de UNICEF son toda una referencia para el seguimiento, la supervisión de objetivos y compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo y bienestar infantil. Los últimos datos se podrán poner en común esta misma tarde en esa mesa redonda celebrada en el Salón Mudéjar del antiguo rectorado. Hablamos de desigualdad, exclusión y pobreza desde el barrio al mundo. Muy interesante, ¿verdad?, esta experiencia en la que diferentes organizaciones en una mesa común intentan dar a conocer y también divulgar en esa medida, en ese camino, datos que son fruto de un arduo trabajo y de un larguísimo estudio, ¿no? Sí, ahí lo que vamos, por nuestra parte, lo que va a participar UNICEF. Nosotros lo que queremos es un poco dar a conocer la situación de los niños y las niñas en nuestro país a través de dos informes, del informe de infancia en España que sacó el UNICEF Comité Español en junio y sobre el último informe que ha sacado el Centro de Investigación Innocenti, que es la Oficina de Investigación Internacional de UNICEF, en el que analiza también la situación de 41 países industrializados y que viene un poco a reforzar nuestras conclusiones y los datos que nosotros sacaban, que son verdaderamente unos datos tremendos, porque en un país como el nuestro, que sigue siendo uno de los 20 países más ricos del mundo, es una potencia económica, pues que haya más de 2.300.000 niños y niñas que están en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza, la verdad es que es un dato tremendo, tremendo. Vamos hacia un país, como no tomemos una serie de medidas que se pueden tomar, vamos a un país cada vez con menos niños y con más desigualdades. Por eso hablaba tan elocuentemente el título de uno de esos informes cuando lo subtitulaba Los niños de la recesión, ¿no? Precisamente estamos ante esta generación y si hablamos concretamente de España, nos encontramos ante el tercer país rico donde hay más niños en una situación extrema y es que según anuncia de lo que informa UNICEF a través de este estudio, las familias españolas han dado un salto atrás de una década por la pérdida del poder adquisitivo en los hogares. No es solo consecuencia que, este es el fondo de la cuestión, de la incidencia de la crisis, también se debe al estado social preexistente y a la respuesta de los gobiernos. Muchas veces cuando, sobre todo desde el ámbito político institucional, se habla de la crisis, parece como si estuviera ahí impertérrita, no pudiera hacerse nada y también es tremendamente importante las políticas que se puedan llevar a cabo, ¿no? A ver, lo primero es, antes de la crisis tampoco se invertía en nuestro país en infancia. Eso también es algo importante, claro, que también dice el informe internacional, que es muy importante el punto de partida desde donde salimos. Y es verdad que nosotros antes de la crisis había un nivel de pobreza infantil ya en torno a un 20%, que es muy alto. Y España era el penúltimo país de la Unión Europea en inversión en infancia. Con lo cual, ¿qué ha pasado con la crisis? Que lo único que ha hecho es agravar y empeorar notablemente la situación de estos niños. Y hemos pasado a un 27,5% de niños en riesgo de pobreza.
También tenemos que decir que la inversión, nuestras políticas públicas no son importantes en relación con la infancia. Estamos hablando que estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Aquí se invierte el 1,4 del Producto Nacional Bruto y en la Unión Europea estamos en la media un 2 y pico. Esto quiere decir que estamos invirtiendo todavía muy poco. Demuestra que los hogares con niños son los hogares más pobres. Es decir, que el rostro de pobreza en nuestro país es un niño. Entonces, también lo que tenemos que hacer es intentar buscar políticas estructurales que lo que hagan es favorecer el empleo para esas familias y mejorar sus situaciones en torno pues, frente a la alimentación, a la electricidad, a la calefacción, hacia su vivienda, a todo esto para que esos niños que viven en esas familias evidentemente mejoren sus condiciones. Por eso nosotros estamos pidiendo un pacto de Estado que no solo incluya las administraciones públicas, que son muy importantes por lo que decía, porque hay que dedicar unos presupuestos, hay que hacer unas políticas estructurales, pero también tiene que implicar a toda la sociedad. Estamos hablando de organizaciones sociales, de sindicatos, de partidos políticos, de la sociedad en general, que tiene que darse cuenta del valor tan importante que son los niños en una sociedad. Efectivamente, se hace más que urgente, ¿verdad? Sí. Ese gran pacto. Vosotros, además, hacéis alusión al Pacto de Toledo, exacto, a lo que ello supuso para blindar la protección a los mayores, bueno, pues con las pensiones, y sería ya pues más que necesario, ¿verdad? Nunca es tarde, aunque efectivamente, como bien dices, Maribel, no nos encontramos con una situación novedosa en absoluto. No. El problema es que la crisis, pues, claro, ha venido a agravarlo, ¿no? A hacerlo más visible. Y en educación, por ejemplo, tenemos un índice de fracaso escolar y de abandono escolar, el de abandono escolar el más alto de la Unión Europea. Sí. Tenemos que mejorar esas políticas educativas, esa ayuda escolar, esas becas. Y luego también, como decía antes, que es un poco sorprendente que nosotros hablemos a veces de esto, es de la natalidad. Vamos hacia un país sin niños, como sigamos así. Tenemos un índice de natalidad de los más bajos del mundo. Cuando nosotros hablamos con familias, evidentemente el tener hijos es una cuestión personal, claro, pero cuando hablas con parejas, no es que ellos no quieran tener más hijos, sino que no se ven capacitados económicamente y con recursos para tener esos hijos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, dentro de 10 años, como sigamos así, habrá casi 1 millón menos de niños menores de 10 años en nuestro país. Eso verdaderamente es muy preocupante. Y además se ha demostrado que en los países europeos que apuestan por políticas de natalidad y de reforzar a las familias son los países en los que los índices de natalidad son mejores. Y bueno, pues con la finalidad de seguir informando y concienciando sobre esta realidad, bueno, los últimos meses han seguido siendo muy intensos para UNICEF, en nuestra comunidad autónoma concretamente, blindando los derechos de la infancia en ese pacto inclusivo y participativo. Por esta finalidad se sigue luchando. Así lo expresaba además en ese manifiesto con el que se clausuraba el 4º Congreso Internacional Solidaria en Sevilla en el mes de noviembre, el presidente de UNICEF, del Comité de Andalucía, un encuentro en el que, por cierto, más de 130 niños y niñas de los consejos municipales de infancia y adolescencia de la provincia en Sevilla dirigían sus preguntas al director ejecutivo de UNICEF España, todas ellas pues vinculadas a ese método de trabajo, ¿no? Ellos quieren saber no solo la realidad que os encontráis, sino también pues cómo es capaz UNICEF de llegar a tantísimas familias, a tantísimos países, de estar pues por todo el planeta salvando vidas. La verdad es que fue un momento para mí muy emotivo, porque el ver cómo los propios niños habían preparado esas preguntas a modo de tengo una pregunta para usted. Ellos querían saber eso, qué era UNICEF, y cómo se llegaba a los niños, cómo se podía colaborar, y la verdad es que fue un momento muy importante. También hubo participantes de consejos de toda Andalucía. El día anterior justo hubo, dirigido por los niños del Consejo de Sevilla, conexiones en tiempo real, online, con niños de otros municipios de Andalucía e incluso municipios de España. Y te voy a contar una anécdota que nos decía ayer una compañera, que uno de estos niños que hizo la entrevista, le hicieron las preguntas al director ejecutivo, hace poco en su colegio le preguntaron por UNICEF y él dijo que sabía mucho porque conocía al dueño.
porque había entrevistado al dueño. Entonces, a su manera, para ellos es muy importante el tener ese contacto también con las organizaciones que trabajamos sobre todo por ellos. Efectivamente, así es, muy necesario un encuentro que se producía en un año con diferentes efemérides. Una de ellas es el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Ricardo García en su lectura aprovechaba también para reconocer las victorias logradas y pues también evidentemente para recordarnos el larguísimo camino que queda por recorrer. Aunque es mucho lo conseguido, por desgracia es mucho más lo que queda por delante, y en ello tiene obligación, corresponsabilidad toda la ciudadanía, evidentemente el ámbito propiamente institucional y también los medios de comunicación, ¿no?, con los que se trabaja codo a codo y con los cuales se va a seguir haciendo este trabajo, por ejemplo, con nuestra cadena autonómica. Para nosotros los medios de comunicación son fundamentales porque son un elemento difusor de nuestro mensaje. O sea, lo que no sale en un medio de comunicación no existe. Y de hecho nosotros intentamos con las emergencias, o que les llamamos las emergencias olvidadas, insistir para que vuelvan a aparecer, porque si no la gente desconoce totalmente la situación de millones de personas en el mundo. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en el Congreso de Solidaria, hemos facilitado la creación de un Consejo de Medios Andaluz por la Infancia, pues para que todos los medios de Andalucía también conozcan, trabajen a favor de los derechos de los niños y también traten, porque es muy importante cómo se trata la infancia en los medios de comunicación. Y hablamos, si te parece, Maribel, de ese reto, ¿verdad?, que se lanza también con la colaboración de Canal Sur, y es que UNICEF reitera el mensaje: ahora no podemos parar. Y ese ahora, por desgracia, se dilata mucho en el tiempo, pero sigue siendo en este instante, en este momento, tenemos que seguir creciendo. Sí, nosotros lo primero queremos dar un mensaje positivo, es de que se están consiguiendo logros muy importantes. Como te decía al principio, hemos sido capaces de reducir la mortalidad infantil en menos de 20 años casi en un 47% de menores de 5 años, que es algo muy importante. Eso quiere decir que sabemos hacerlo y que no es difícil, que son medidas muy sencillas como mosquiteras, vacunas, alimento terapéutico, son cosas muy sencillas que no tienen un coste importante y que sin embargo tienen una incidencia muy buena en la erradicación de la mortalidad infantil. Pero todavía queda mucho por hacer, por eso el eslogan de la campaña, el claim de la campaña es: ahora no podemos parar. Nosotros comenzamos la campaña a principios de octubre. La verdad es que un gran colaborador nuestro, uno de nuestros grandes aliados, es la RTVA. Y la verdad es que una vez más la sociedad andaluza, a mí, que llevo en esta comunidad 2 años, me sigue sorprendiendo muchísimo, porque es increíble, a pesar de que es una comunidad en la que le golpea la crisis más que a otras en España, siguen demostrando a través de esas pequeñas donaciones su gran solidaridad en este caso, hacia la infancia. Tenemos unos resultados, la verdad es que increíbles, y seguimos, porque todavía no ha acabado la campaña. La gente puede seguir colaborando, como decía, con esos pequeños gestos, que es enviar un SMS con la palabra UNICEF al 38028, que se convierte en ayudas reales y en cambios reales en la vida de millones de niños. Hablamos de esas campañas, lo hacemos en positivo, aunque también por parte de UNICEF sigue siendo más que necesario, imprescindible, dar la voz de alarma, sin ir más lejos, esas 6 emergencias que a la vez, a un tiempo, a las que se tiene que hacer frente, emergencias de alto nivel. Hace unos minutos con Amnistía Internacional hablábamos precisamente del drama, la tragedia de tantísimos hogares en estos días, en los que saltan a los medios de comunicación casos como el sucedido en Peshawar, en Pakistán. También daba lugar UNICEF a esa declaración que nos invitaba a plantearnos la unidad de todos los seres humanos, ¿no? En momentos como este, desde luego, hablábamos de Pakistán, de lo sucedido en Yemen, en Sídney. Es especialmente importante mirarnos, ponernos frente a frente al espejo y decir qué le está sucediendo a la humanidad y a esta sociedad y a esa comunidad internacional que tiene un discurso que todos firmaríamos,
pero que luego no se corresponde con los acuerdos reales o con esa doble vara de medir, ¿no? Cuando se crean esos intereses que se cruzan, esos conflictos y la economía se mete por medio, ¿no? La verdad es que, como bien decías, este año ha sido un año que nunca había ocurrido en UNICEF, el que casi 6 emergencias de alto nivel, de lo que nosotros llamamos nivel 3, se sucedieran a la vez. Estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Siria, del Sudán del Sur, de la República Centroafricana, de Irak, del ébola. Sí. Que parece ser que ya nos hemos olvidado, como aquí ya no hay ébola. Por eso decíamos que saltan a los medios, porque luego desaparecen. Exacto. Y el conflicto sigue existiendo, ¿no? Pues hay 10.000 niños huérfanos de ébola en el mundo. Hay 5 millones de niños que no pueden asistir a la escuela precisamente por el ébola. Entonces, sigue siendo una amenaza y una emergencia tremenda en la que tenemos que seguir luchando, aunque no esté aquí. Pero verdaderamente donde les afecta es en Liberia, es en Sierra Leona, es en Guinea. Emergencias como Siria, que es el 4.º año de una guerra, con millones de niños, con 1,5 millones de niños refugiados en unas situaciones ahora que viene el invierno, que están ya en el invierno, tremendas, que están sufriendo todos los niños que están viviendo en campos de refugiados. En la República Centroafricana hoy también hablábamos de 2 de cada 5 niños no les llega la ayuda, están en una situación también o bien de refugiados o bien sufriendo ataques continuos de guerrillas, o son captados para utilizarlos como escudos o como niños de la guerra, o como soldados. Es decir, lo que te comentaba, cuando estas emergencias no están, desgraciadamente, estos días sí que ha salido pues los asesinatos tan tremendos que ha habido en Pakistán. Pero está habiendo muchos atentados contra los derechos de los niños tremendos y que no aparecen en los medios de comunicación. Y la verdad ese es nuestro mensaje, que la gente no se olvide de estos millones de niños que están sufriendo sin tener nada que ver en estos conflictos armados. Y es que los niños importan, y parafraseamos el título de otro de los informes que nos presenta UNICEF, es sencillamente inaceptable la situación que se vive en diferentes rincones del planeta, en muy diferentes contextos, pero al final encontrándonos con estas víctimas tan sumamente vulnerables. Y eso que, bueno, pues cada vez somos más, podríamos decir, cada vez son más las personas que se implican incluso en momentos de necesidad como los que se están viviendo en España. Curiosamente, esa mano tendida no desaparece. Quizá pasa más bien al contrario, no somos mucho más conscientes, aunque tengamos que salvar las distancias y los contextos, como decimos, sean distintos, de lo terrible que es, ¿no? Enfrentarse a una situación precaria, una situación extrema, aunque lógicamente no nos podamos ni imaginar. Pero es lo que te comentaba, a lo mejor una sociedad como la andaluza, que sí que vive de cerca, más que otras, la crisis, es una de las que más muestra esa solidaridad hacia personas y en este caso niños de otros países. Y bueno, pues podemos poner como ejemplo en este sentido de lo que comentaba Maribel, pues esas ciudades amigas de la infancia, ¿verdad? En Córdoba recibían esta distinción por primera vez las localidades de Castro del Río, Dos Torres, Siznájar, La Carlota, La Victoria. El programa tiene ya 12 años y cuenta ya con 31 municipios en nuestra comunidad autónoma. No solo reciben esta distinción muchas de estas localidades, sino que otras, muchas de ellas, por ejemplo Cabra, también en Córdoba, pues reiteran ese compromiso. Es muy importante esta idea no solo de llegar, sino también de renovar, de revalidar. Esto no es algo que es para siempre. Ese compromiso tiene que ser fiel, ¿no? Sí, la verdad es que el programa Ciudades Amigas de la Infancia es un programa que lo que pretende es promover la defensa de los derechos de los niños desde lo local, que es lo más cercano a los niños y las niñas. Entonces, evidentemente, hay una parte que es el reconocimiento, que lo que exige es una serie de compromisos por parte de los municipios, pero que también lo que hace es fomentar ese trabajo continuo para que los gobiernos locales favorezcan los derechos y la mejor vida de los niños y las niñas en sus localidades. Nosotros aquí en Andalucía estamos, la verdad es que encantados. En Córdoba hay 8 ciudades amigas de la infancia. También hay otras ciudades que, aunque no tengan el reconocimiento, tienen buenas prácticas, es decir, que están trabajando sobre todo para nosotros es muy importante fomentar la participación infantil. Es decir, que los niños y las niñas
puedan opinar sobre las cuestiones que les interesan, que son prácticamente todas. Claro. Todo les afecta en un municipio, a los niños, desde el urbanismo, a medio ambiente, a educación, a sanidad, todo es importante para los niños y las niñas. Entonces, que ellos sean capaces de opinar y de intentar hacer también mejor su localidad, para nosotros es un avance, y aparte que es un derecho. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño habla del derecho a mostrar su opinión y a que esa opinión sea tenida en cuenta. Entonces también, aunque no tengan el reconocimiento, hay muchos municipios en Andalucía que están trabajando, y también nos están ayudando mucho las diputaciones. Por ejemplo, la Diputación de Córdoba nos ayuda en nuestro programa, facilitando pues el llegar a los técnicos, el trabajar con ellos y el promover nuestro programa en la provincia. Tenemos el orgullo en Andalucía, ¿verdad?, de ser la comunidad autónoma con mayor número de municipios, de ciudades amigas de la infancia que lucen orgullosas ese sello, y como decimos también, ¿no?, agradeciendo a aquellas que mantienen esas buenas prácticas y que continúan en esa senda a la que esperemos se sumen absolutamente todos los municipios de nuestro país. Y bueno, volviendo a un tema que tocábamos antes y por continuar en la actualidad de la actividad de UNICEF, como bien decías antes, Maribel, pues hay noticias que durante un periodo de tiempo son protagonistas, están en todos los titulares. Para poner un ejemplo paradigmático de ello, pues lo que ha sucedido con el ébola, ¿no?, durante meses, debido pues a la experiencia, a lo que sucedía con la enfermera Teresa Romero, pues llegaba a España ese primer caso de ébola, y todos los medios de comunicación pues lo colocaban, ¿no?, en esa primera plana. El primer caso que se producía en España. Efectivamente. Habían venido Efectivamente, habían venido, pero no había sucedido, y precisamente recordemos que Teresa se ofrecía voluntaria para trabajar con esos 2 misioneros que por desgracia perdían la vida, pero que llegaban aquí a España, efectivamente. Desde las ONGs llevan siendo años, décadas. La propia Organización Mundial de la Salud lleva pues 40 años ya pues advirtiéndonos de la necesidad de trabajar en el propio foco de origen en esos países, y en labores de aislamiento, en labores también de concienciación. En ello sigue UNICEF, y hace muy poco hacía ese llamamiento para combatir el ébola en esos focos de origen, haciendo también pues ese presupuesto, ¿no? Son necesarios pues esos 400 millones de euros que irán directos a contener pues los 2 grandes principales impulsores de la transmisión, la falta de aislamiento previo de los pacientes y los entierros inseguros, también a fortalecer la atención primaria en salud y los sistemas de apoyo social. La noticia desaparece de los medios, pero vosotros seguís muy de cerca. Sí, algo muy importante que decías es lo de los enterramientos, que son un foco de transmisión tremendo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos sobre todo enviando mucho material de aislamiento, material para los sanitarios, pero también trabajamos en espacios para un poco favorecer la vida de los niños que se han quedado huérfanos, que es lo que te decía antes. Estamos hablando de 10.000 niños huérfanos por el ébola, estigmatizados, que se quedan solos, que mucha gente, por el hecho a lo mejor de que sus padres tuvieran la enfermedad, creen que los niños la tienen, no quieren tocarlos. Entonces es una situación dramática para esos niños. Estamos hablando de niños muy pequeños. Entonces trabajamos en espacios seguros para que tengan atención, para que tengan educación. Y luego lo que estamos intentando también es un poco llevar la educación a diferentes puntos, porque como consecuencia de la epidemia estamos hablando de 5 millones de niños que no acuden a la escuela. O sea que en su vida, de repente, escolar se para. Llevamos ya casi un año en la que se para, y eso para la educación de un niño y para el desarrollo es muy importante. Entonces intentamos llegar a las diferentes poblaciones, a los hospitales, para poder llevar centros temporales de educación para esos niños. Es que bueno, pues ese drama que nos encontramos aquí, esta es otro de los llamamientos, ¿no?, de los mensajes desde la cooperación al desarrollo. No nos puede hacer olvidar lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras, y por supuestísimo que tampoco cejemos en el empeño de que la situación de tantísimas familias que están en una situación extrema en nuestro país pues quede en un segundo plano, ¿no? Se multiplica el trabajo, y es
increíble, No, como te decía, cómo nos encontramos con diferentes estampas, pero de una realidad muy cruda y todas ellas con muchos puntos en común. Todos los niños son importantes, en cualquier sitio y en cualquier momento. La diferencia, como te decía, es que nuestro país es un país rico. Claro. Entonces, nuestro trabajo es diferente. Tenemos que exigir a nuestras administraciones el que se conciencien y que realicen políticas estructurales que vayan directamente a atajar en el corazón la pobreza de estos, como te decía, más de 2.300.000 niños. En otros países no tienen esos recursos, evidentemente, y tienen una situación muchísimo más extrema. No es lo mismo hablar de pobreza aquí que hablar de pobreza en otros países. Aquí es una pobreza relativa, estamos hablando de dificultad en cuestiones como, por ejemplo, acceder a medicamentos, que la alimentación no es la adecuada, que los niños a lo mejor no tienen ocio ni tiempo libre, que se ven a lo mejor obligados a cambiar de domicilio, a ir a los domicilios de los abuelos, pues porque sus padres ya no pueden pagar la vivienda en la que residían. Y cuando hablamos de pobreza en otros países estamos hablando de vivir con $1 al día. O sea, son cosas muy, muy diferentes. Estamos hablando de gente que se muere porque no tiene para comer. Efectivamente, la ayuda, pues evidentemente la actividad, la iniciativa, y por eso las campañas también pues van expresamente, ¿no? Preparadas para cada son conflicto diferentes y para cada las soluciones también. Pues esperemos que cada vez sean menos los problemas y más las soluciones, o al menos que en esos problemas y en esas soluciones estemos absolutamente todos, como decimos, la comunidad internacional, también los diferentes estados, todos los gobiernos del planeta, que se sumen para que realmente entre todos podamos cambiar esa deriva que nos lleva a contemplar escenas trágicas, horribles, que por desgracia a muchas personas, pues bueno, les dañan, les afectan, pero luego no les llevan, ¿no?, a implicarse. Maribel, tú eres además un ejemplo en este sentido, porque llevas muchísimos años vinculada a la cooperación al desarrollo, y te agradecemos además muchísimo hoy tu visita a Córdoba, a esa mesa redonda, y que hayas podido hacer un hueco, adelantar ese viaje para acompañarnos hoy en Córdoba. Yo encantada de estar en esta ciudad, encantada de estar con vosotros, y agradeceros de verdad, porque como decía, los medios de comunicación para nosotros sois imprescindible para poder difundir nuestro mensaje, que llegue verdaderamente a la gente. O sea que muchísimas gracias. Pues esperemos poder repetirlo pronto. Sí. Gracias, Maribel.